acabo de llegar de un viaje de 3 meses. Me fui en noviembre, antes del balotaje, y volví hace una semana. Así que me fui de un país y volví a otro. Es muy notorio eso. Me siento un poco como la mujer de la protagonista de Goodbye Lenin, que se despierta del coma después de la caída del muro. Me fui con Cristina Presidenta y ahora está Macri. En mi círculo de gente amiga, la verdad es que hay mucha preocupación. Yo he visto como muchos datos estando afuera, muchas noticias preocupantes, me parece, como no sé, los casi 30.000 despedidos del Estado, digamos, ¿no? Tengo amigos que están quedándose sin trabajo, que trabajan en ministerios, en programas. Y concretamente en el gremio de prensa, que es el gremio en el que he trabajado hasta abril del año pasado, tengo muchos compañeros en situación también de no cobrar sueldos, de situación de conflicto gremial. O sea que veo como un comienzo de gobierno complicado. O sea, en general creo que va a ser un año difícil. Sí, yo creo que hay una grieta, pero no creo que sea, digo, en tal caso el kirchnerismo y ese proceso la sinceró. Yo creo que durante mucho tiempo esa brecha existió y que nos sacamos las caretas. Digo, me parece que el odio al pobre es una cosa muy arraigada en nuestra cultura, que es una cosa horrible. Yo desde chica escucho hablar de los negros. Lo negro es algo malo, es una cosa que a mí me violenta mucho. Y creo que en el kirchnerismo eso se evidenció porque las clases populares tuvieron una mejora. Yo he visto en Ostende, que no es una playa popular, gente de clase media baja y baja metiéndose en el mar vestidos, sin malla, como que es muy particular, me parece, como esa cosa de, me parece que era significativo porque no tenían traje de baño, tenían short y remera. Me parece que los sectores populares han tenido un crecimiento y un empoderamiento en el sentido de subir su autoestima durante estos años. Y creo que sí es cierto que hay una grieta, pero me parece que siempre estuvo y se sinceró. Acá se generó una grieta, la famosa grieta, que era o eras kirchnerista o no eras. Si lo eras, estaba todo bien. Si no lo eras, eras el diablo. Así con todo, con los medios de comunicación, con los políticos, con las personas. Y esa grieta que produjo se fue trasladando a la sociedad. Y volvimos a la época de nuestros abuelos, en que no podías hablar de política porque o estabas con ellos o no estabas con ellos. Se generó un fanatismo, te diría que hasta hitleriano. Yo creo que Cristina estaba cegada por el poder. No te digo que sea como el diario Irigoyen, como dicen acá, pero ella creía muchas cosas que después no pasaban. Ella estaba convencida de lo suyo y creía que lo que estaba haciéndolo bien y no veía todas las falencias que tenía alrededor. Y apoyaba determinada gente que para el pueblo no era buena. El caso de Aníbal Fernández, que lo apoyó en su candidatura a gobernador cuando Aníbal Fernández era resistido y bueno, solo ella lo veía como bueno. Bueno, yo creo que así manejó el país en los últimos tiempos. Si vos reivindicás algunas cuestiones de la clase obrera, no te lo perdonan. Y esta brecha está marcada desde todos aquellos que lamentan. O sea,
mis amigos, mi familia, en general está desde la vereda de enfrente y no te perdonan que vos tengas esta mirada, no te perdonan. Y yo no es que no pueda convivir, digamos, con los otros. Lo que pasa es que te marca una manera de pensar tan diferente que en realidad uno termina eligiendo no estar, porque uno termina eligiendo con quién compartir determinadas cuestiones. Yo creo que el kirchnerismo lo que hace es visibilizar la grieta y para algunos fue descubrirla. Y entonces confunden descubrir la grieta con crearla. Porque claro, si el pobre no existe en mi horizonte, ¿qué grieta va a haber? Ahora, cuando el pobre se visibiliza, que fue para mí lo que hizo el gobierno de Kirchner y de Cristina, con medidas que uno puede discutir o no, no importa, acá yo no voy a hablar si está bien los planes sociales, está mal, no importa. Pero está claro que se visibilizó una parte de la sociedad que estaba invisibilizada. Y entonces, claro, se descubre la grieta. Hay dos formas de eliminar la grieta. Una es achicar la distancia y otra es ampliarla tanto que ya deje de ver la otra orilla. Bueno, ese es el riesgo para mí. Hasta que no nos demos cuenta que el abismo, es decir, entre unos y otros, es violento, y le vamos a echar la culpa al violento que me afana con ¿no? Que con el cuchillo. Y no me voy a dar cuenta que también mi vida es violenta para el otro. No sé bien por quién fue creada esa grieta. Fue nombrada por ambas posiciones, ¿no? Los K y los anti-K. Y digamos, básicamente lo que uno puede notar es que hay posiciones demasiado encontradas, o sea, absolutamente opuestas, y que en muchos casos el nivel de confrontación, incluso entre compañeros de trabajo, en la calle, en un café, en un grupo de amigos incluso, hay un nivel de litigio, de complicación, de confrontación, de pelea bastante importante, ¿no? Unos en una posición y otros en la posición absolutamente contraria. Bueno, de un lado de la grieta, digamos, a ambos lados de la grieta, de un lado lo que se podía ver básicamente es la defensa del modelo, del famoso modelo, del modelo kirchnerista, del modelo peronista, justicialista, digamos, muchos lo han llamado de diferente manera, pero básicamente era el modelo K, el modelo kirchnerista, donde se podía ver no un discurso bastante uniforme, digamos, no había un discurso uniforme, uno podía ver simplemente puntos, ¿no? Defensa del trabajo, mejora de los ingresos para los trabajadores, digamos, pluralidad de voces y ese tipo de situaciones que, por el contrario, los del otro lado de la grieta lo único que decían, o lo que decían, era que todo eso era falso. ¿Por qué? Y porque los trabajadores en algunos casos no estaban mejor, porque el nivel de desempleo había subido, porque la mayoría eran empleados del Estado o subsidiados por el Estado, que la pluralidad no era tal porque solamente existía un medio público donde había una voz, y medios privados anti-K, donde también había solo una voz. En algunos casos había algunas voces más, pero básicamente eran dos puntos de vista, los K y los anti-K, tanto en medios gráficos, medios en televisión, en programas e incluso en la calle.